Daniel Arias. Él es contador público y abogado. También es especialista en finanzas. Vamos a hablar de un tema que nos incumbe a todos y que es importante que logremos entender cuál es la dinámica del asunto. Vamos a hablar del dólar. ¿Por qué aumenta el dólar en Venezuela? Bienvenido a Café con Calma, señor Gil, bienvenido. Buenas tardes, muy agradecido por el contacto y en ese sentido vamos a tratar un tema que nos afecta a todos, que es el incremento del dólar. En el día de hoy, el dólar como tal cerró en 181.300. Es importante destacar esto porque durante la semana había un comportamiento de descenso. Por ejemplo, el día 5 estaba en 160.000 bolívares y el día de hoy está en 180. El día 4 estaba en 174. ¿Qué es lo que quiero explicar y detallar sobre la volatilidad del dólar como tal? Que tenemos una economía hiperinflacionaria donde es importante destacar que el Banco Central de Venezuela, que es el que emite la cotización del dólar oficial en su página web, Banco Central de Venezuela, bcb.org.be, cerró en el mes de, aquí la cifra oficial, en 176.563. ¿Qué quiere decir? Que en 30 días, desde el 1 de abril al 31 de abril, una devaluación oficial de 118%. Voy a tratar de hablar en un lenguaje sencillo para que se entienda que el problema no es el dólar paralelo, sino el tema es de políticas públicas económicas. Y por eso es que me gusta hablar de manera muy objetiva y clara y concisa. Recordemos que el dólar cerró, según Banco Central de Venezuela, al 31 de diciembre en 49.000 bolívares. Vamos a redondear a 50. ¿En cuánto está hoy? Está en 180.000 bolívares. El mismo Estado, a través del Banco Central de Venezuela, ha reflejado una devaluación oficial de la moneda de curso legal, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en un solo mes de 118%. ¿Por qué doy esta introducción? Porque el tema del incremento del dólar, y que no va a parar aquí, a la fecha de hoy en 181.000, es producto de que no se han implementado políticas públicas integrales en el ámbito económico, fiscal y cambiario. Esto quiero explicarlo muy sencillamente porque nos afecta a todos los venezolanos, a la sociedad civil, a los empresarios, cuando tienen que establecer una estructura de costo en la cual no solo es afectada por la devaluación diaria de la moneda que se refleja en el Banco Central de Venezuela, sino que también es afectado los precios de los productos de primera necesidad que nosotros compramos, es afectado por otro factor externo, que es la hiperinflación. Es importante destacar que también el Banco Central de Venezuela emitió los índices de inflación de enero, febrero y marzo del 2020 y acumulan 124% de inflación solamente en estos 3 meses. Y en abril se estima que estuvo alrededor del 58%. ¿Qué quiere decir esto, mi querido amigo? Que en solamente 4 meses, el primer cuatrimestre del año 2020, tenemos una inflación acumulada de aproximadamente 200%. Esto definitivamente influye directamente en el incremento de los costos y de los precios de venta al público de los artículos de primera necesidad. De hecho, los precios acordados entre comillas, porque tengo entendido que ni Consecomercio ni Fedecámara participaron en las mesas de negociación
o de diálogo están hechos en base a dólar y a petro. Por ende, todos los días se van a incrementar los precios de los productos de primera necesidad porque están valorizados de acuerdo a la Venezuela. Bien, antes de entrar en detalles con el alza de los precios, señor Raúl, yo quisiera preguntarle qué estaba pasando en la economía antes de la pandemia, antes de que fuese decretado el confinamiento en muchos países, por supuesto incluyendo Venezuela, en la economía venezolana, porque no sé si estoy en lo cierto, pero quizás se sintió durante un tiempo una especie de alivio en la economía donde quizás se controló un poco el alza del dólar y de esa forma también el poder adquisitivo del venezolano. Sí, muy importante tu pregunta, porque tenemos cifras oficiales del Banco Central de Venezuela que establece que la inflación, oye bien, al 31 de diciembre del 2019, por el periodo fiscal y contable desde enero al 31 de diciembre, en 12 meses, según Banco Central de Venezuela, la inflación fue alrededor de 9.553%. Voy a repetir, 9.553% en 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es producto de la pandemia, ni tampoco es producto del bloqueo económico, sino es producto de las erradas políticas públicas en el ámbito económico y fiscal que han implementadas de manera consecuente. Este tema del control de precios se aplicó hace 3 años. No se tuvo el adecuado resultado. ¿Qué sucede? No existe una verdadera autonomía del Banco Central de Venezuela. Y el Banco Central de Venezuela, de acuerdo a su página web, dice que apenas tenemos muy pocas reservas internacionales, alrededor de 6.000 millones de dólares. Pero ya va, esas reservas internacionales están en oro y en efectivo. Apenas en efectivo tenemos 700 millones de dólares. ¿Qué sucede? Que no enfrentar con moneda de curso fuerte en dólares la situación económica que tenemos. ¿Y qué ha hecho el Banco Central? De emitir no dinero, lo que llamamos inorgánico, o incrementar la liquidez, porque ahora el dinero es electrónico, a través de las diferentes ayudas que se le dan a través del sistema Patria, en el cual ha incrementado la liquidez en bolívares de manera electrónica. Y cuando hay exceso de bolívares en el mercado, en la calle, y hay muy pocos dólares, resultado es, se incrementa el dólar. Tan sencillo como eso. ¿Y qué hay entonces en relación a los señalamientos que se han hecho desde el gobierno nacional, de las páginas que informan cada vez que el dólar está en aumento, que han sido catalogadas como páginas criminales? ¿Cuál es la incidencia que tienen estas páginas en la economía venezolana y en esa fluctuación constante del dólar? Yo hice un análisis estadístico del comportamiento del dólar en el Banco Central de Venezuela y tenemos que en abril, el 1 de abril, el dólar se cotizaba en 80.000 bolívares y cerró al 31 de abril en 176.000 bolívares, según Banco Central de Venezuela. Ahí hubo un incremento del 118%. Y según la página de Monitor Dólar Promedio, también teníamos el dólar del 1 de abril en 88.000 y el promedio cerró en 176.000. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el dólar paralelo como el dólar oficial cerraron exactamente en 176.000 bolívares. Esto demuestra que el tema no es las diferentes páginas que tenemos. De hecho, hoy es jueves. El martes, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela era mayor a la reflejada en el Dollar Today y en Monitor Dólar. Entonces, definitivamente el tema no es un problema de páginas paralelas de cotización del dólar. El tema es de políticas públicas en el ámbito económico. ¿Cómo es eso que estamos en una parálisis de un 90% de la actividad económica? Y muchos se preguntan, el de actividades económicas,
y que el dólar sigue subiendo. Bueno, es que la mesa de dinero que se utiliza en el Banco Central de Venezuela a través de los 5 principales bancos, es la que está dictando la pauta del incremento del dólar. Entonces, es muy sencillo llegar a conclusiones de que el Estado, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela no disponen de suficientes reservas internacionales para poder enfrentar la demanda de dólares que necesitamos. ¿Para qué? Venezuela necesita y los empresarios necesitan importar materia prima, insumos, productos para poder vender aquí, y eso acarrea mayor incremento de demanda de dólares. Si no hay dólares y hay una alta demanda, eso incide directamente en que suba el dólar como tal, porque ninguna institución bancaria está dándole dólares, sino los dólares los pone el sector privado, así de sencillo. Bien, hay otro elemento que me gustaría consultarle, es el fenómeno especulativo, porque cada vez que el dólar aumenta, los productos también suben su valor, pero si el dólar desciende, los productos no bajan su valor. ¿Qué está ocurriendo en ese sector? ¿Hay especulación? No, eso es importante. Tu pregunta es muy importante, porque aparentemente el chico malo de la partida son los empresarios, y esa matriz hay que clarificarla. Expliqué en mi exposición inicial de que hay 2 factores externos que los empresarios no controlan. ¿Cuáles? La devaluación diaria de la moneda, como la estoy demostrando, que en un mes hubo una devaluación de 118% de la moneda, y la hiperinflación, que lo demostré también con tasas oficiales según Banco Central de Venezuela, alrededor del 200% en 4 meses. Esos 2 factores inciden directamente en el incremento de los precios de venta de los productos de primera necesidad, porque ningún empresario va a vender a pérdida. Y por ende, supongamos que hoy está el dólar en 180 y ya los empresarios compraron suficiente inventario para vender la próxima semana, pero compraron a dólar a 180. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene un costo a bolívares 180 por dólar y baja el dólar, usted no va a bajar los precios. ¿Por qué? Porque cuando usted tenga que reponer ese inventario, además que inventario lo compraste a 180, ¿cómo es eso que tú lo vas a vender a menos precio de lo que lo compraste? Es incongruente. ¿Entiendes? Y además, que cuando tú lo vayas a comprar dentro de una semana, no va a estar en 180. Como es impredecible y no hay confianza en el mercado, es posible que esté en 190. Por ende, para poder reponer el inventario que vendiste, tienes que venderlo por lo menos al precio de lo que compraste, más un porcentaje mínimo de ganancia. ¿Me explico? Sí, estamos entendiendo. Yo quisiera también consultarle la relación que tiene el descenso que ha tenido el precio del petróleo en el alza del dólar también. Ayer conversábamos con José Miguel Faría, experto en el ramo petrolero, y él hacía una explicación. Me gustaría conocer también cuál es su opinión al respecto. Mira, el precio del petróleo nos agarró fuera de todo, a todo fuera de base. De hecho, se creía, el Ejecutivo Nacional manifestaba de que podían poner el petróleo a cero y aquí no pasaba nada. No, sí está pasando, porque no tenemos $1 de ingresos por concepto de ingresos petroleros. Si bien es cierto que teníamos una producción de aproximadamente 600,000 barriles de petróleo diario, lo cual es, se tiene una estructura de costo por barril de petróleo aproximadamente de $20, bueno, estamos produciendo a pérdida. Si tu costo de producción de un barril es $20 y el precio de venta últimamente está llegando a $9, quiere decir que está teniendo pérdida en la venta de barriles de petróleo. Por ende, el país, el único ingreso que le va a quedar son los ingresos producto de la recaudación tributaria a través del impuesto sobre la renta y el IVA. El precio del petróleo incide directamente en la situación económica del país porque era el principal ingreso de moneda extranjera que tenía el Ejecutivo Nacional. Ahora depende de la recaudación tributaria. Por eso es que el Ejecutivo Nacional
no ha escuchado las solicitudes que ha hecho los gremios empresariales en relación a la flexibilización tributaria, amnistía tributaria. Estamos pidiendo que se tenga una suspensión de cobro de impuestos municipales, de cobro de impuestos nacionales como el impuesto sobre renta y el IVA, que se le hacen a los contribuyentes especiales de manera semanal. Estamos solicitando que se le haga una suspensión de impuestos para fiscales como el INSS, el Seguro Social, Banavi, LOCTI, Ley del Deporte, porque las empresas también están económicamente muy golpeadas porque tienen ya 60 días pagando nómina y adicional pagando carga tributaria. Este es un tema muy delicado que nosotros hemos hecho una serie de propuestas. ¿Cuáles propuestas? Manifestamos que tanto la municipalidad allá en Upata como a nivel nacional tienen que dar, el gobierno municipal, el gobierno regional y el gobierno nacional, incentivo a los empresarios, pequeños y medianos empresarios, para que puedan continuar sus empresas abiertas. Y en ese sentido solicitamos una suspensión de los cobros de impuestos municipales. Una suspensión, ojo, una suspensión no más de 2 meses, de tal manera que las empresas se puedan recuperar. También incentivo a las empresas que se desarrollen en el área turística, en el área agropecuaria, en el área manufacturera, de tal manera de que tengan incentivos fiscales para poder continuar como empresa en marcha. Bien, ¿qué recomendaciones le puede dar, señor Raúl, a la audiencia que en este momento está escuchando, que siente temor por la pérdida del poder adquisitivo, que en este momento no está produciendo por el coronavirus y que no está, por supuesto, teniendo la capacidad de adquirir sus alimentos como debería? ¿Qué podemos hacer los venezolanos a pie para de alguna u otra forma sobrevivir y surfear esta crisis? Mira, lo que sí se está demostrando es que somos un país rico, pero con habitantes muy pobres, que tenemos muy poca capacidad adquisitiva. Esto nos debe traer, es importante tu pregunta, porque nos trae la reflexión de que no podemos vivir del día a día. Tenemos que trabajar e invertir en nuestro núcleo familiar y diversificar nuestros ingresos. Hay que reinventarse. Deben de reinvertirse tanto las empresas, pequeñas y medianas empresas, como nosotros en nuestro núcleo familiar. Tanto la esposa como el esposo y como los hijos, tenemos que priorizar los ingresos, los pocos ingresos que tengamos ahora, priorizar, porque quiere que le diga algo y le tengo una mala noticia. Yo estimo que la pandemia no se levanta el 13 de mayo, que es cuando se vence el decreto ley de prórroga hasta el 13 de mayo. Esto va por lo menos 30 días más. Esto implica que tenemos que adaptar nuestro presupuesto familiar a 30 días adicionales y los presupuestos de las empresas, de tal manera de ser más eficiente en los gastos y los pocos ingresos que tengamos, distribuirlo para lo más importante. Yo en mi casa, por ejemplo, si tengo la posibilidad de comprar en volumen al mayor, por ejemplo, paca de harina pan, paca de café, de arroz, de espagueti, de granos, y lo compramos entre varias familias. Y se ahorran un dineral porque te va a durar un mes y lo compras a buen precio y te ahorras la inflación de ese mes. Eso hay que hacerlo. También comprar en ferias, hortalizas, verduras, legumbres, a precios muy solidarios, y pienso que también hay que comprar pescado, pero pescado que sea de fácil adquisición, yuca, auyama, eso es para nivel familiar. Para las empresas, señores, tenemos que darle prioridad al talento humano, talento humano, y darle, si queremos adaptar o aperturar gradualmente las operaciones de las empresas, lo principal es la salud del talento humano, darle los implementos de seguridad a ese personal que va a trabajar tanto en el área administrativa como en el área operativa. Las empresas necesitan urgentemente aperturar operaciones porque las empresas no aguantan más. También hay que reinventar el modelo de negocio y establecer escenarios
conversar inmediatamente con sus proveedores, conversar inmediatamente con sus clientes y atacar inmediatamente el flujo de caja y el capital de trabajo, manejarlo diariamente de tal manera que no se devalúe el flujo de caja. ¿Por qué? Porque todo bolívar que tengamos tenemos que cambiarlo inmediatamente a dólares, porque tenemos una inflación del 5% diario. Eso implica que si usted vende a contado, inmediatamente tiene que invertirlo en inventario o cambiarlo a dólares, de tal manera que su empresa no se descapitalice. Esto es importante implementarlo porque necesitamos mantener las empresas abiertas, en marcha, y que nuestras empresas sobrevivan. Y para eso tenemos que tomar acciones ahora, no esperar dentro de 30 días, de tal manera que las empresas puedan sobrevivir a esta situación que es atípica y que no está escrito en ningún libro. Queda reunirse con su contador, con su administrador, con su abogado, con su equipo de trabajo, vía plataforma Zoom, y hacer una planificación, una organización y una ejecución del plan a ejecutar, y establecer escenarios, 2 escenarios en los cuales usted pueda en su empresa mantenerla en marcha. Bien, le agradecemos mucho por su tiempo, por su valiosa colaboración para este espacio Café con Calma y excelente 107.9 FM. Muy agradecido, y en las redes estamos en Instagram, @tributos y finanzas, y en Twitter, Raúl Gil Arias. Muy agradecido y Dios los bendiga. Amén. Raúl Gil Arias, contador público y abogado, especialista en finanzas. El tema de hoy: ¿por qué aumenta el dólar? ¿Cuáles son las incidencias? Muy importante las recomendaciones que daba acerca de esas estrategias que usted puede utilizar en familia.